Quesitos en casa, fáciles de hacer son. El doctor Quesero te enseña con sabor. Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal Doctor Quesero TV y en mi programa de los sábados Pregúntale al Doctor Quesero. Entonces, en relación con las noticias, les tengo que los productos de desecho de la fabricación de quesos artesanales pueden cambiar las reglas del juego para los diabéticos. ¿Sabían? Hay una empresa en Nueva Zelanda que está investigando el uso alternativo del suero, ¿okay? Como para convertirlo en un remedio para personas con diabetes tipo 2. Y la compañía se llama Waytech Bionics. New Zealand, que se asoció con el Ministerio de Industrias Primarias, el MPI, que es el que regula la cuestión de aquí de la seguridad alimentaria en Nueva Zelanda, y en un proyecto de 2 años que tiene como objetivo desarrollar New Zealand, que se asoció con el Ministerio de Industrias Primarias, el MPI, que es el que regula la cuestión de aquí de la seguridad alimentaria en Nueva Zelanda, y en un proyecto de 2 años que tiene como objetivo desarrollar una tecnología para procesar el permeado del suero como un producto edulcorante con propiedades, por supuesto, antidiabéticas para la gente que tiene diabetes tipo 2, lo cual es muy bueno, ¿no? Porque se le está dando uso a ese suero que nosotros lo desechamos y ya no lo desechamos tanto, sino que ya lo estamos utilizando en otras cuestiones, ¿no? Entonces, una patente existente en Alemania muestra que los altos niveles de glucosa en el suero pueden crear un azúcar que ayuda a los diabéticos porque tiene propiedades antidiabéticas. Y esta compañía, Waytech Bionics, tiene acceso a esa patente. Y hoy vamos a hablar sobre el fascinante mundo de los quesos artesanales. Es como ya la tercera parte. Voy a, por supuesto, eso va para el proceso, para mi programa de coaching de quesos artesanales. Y los que atiendan hoy son los que lo van a ver completo. Hoy vamos a hablar de la parte, ya les había hablado de los quesos y todas esas cosas, ¿no? Hoy voy a hablarle del proceso de fabricación de esos quesos que hemos hablado, del queso azul, de los quesos semiblandos, de los quesos duros. Voy a empezar con el proceso de fabricación de los quesos semiblandos. Les voy a dar los pasos a grandes rasgos para que ustedes lo tengan y lo tomen en cuenta cuando vayan a hacer ese tipo de quesos. Entonces, empecemos con los semiblandos. ¿Qué tenemos que hacer para hacer un queso semiblando? Ya habíamos hablado de que los quesos semiblandos eran como el Gouda, el Brie, en fin, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calentar la leche, crear el ambiente para que los cultivos lácticos se reproduzcan. Entonces, se calienta la leche y se añaden los cultivos y cuajo para coagular la leche. Entonces, ya el cultivo se va a despertar y todas esas cosas, como siempre les he dicho, y empieza la producción de ácido. Ya a la cuajada, al estar cuajada, la leche al estar cuajada, se corta en cubos, dependiendo del tamaño del cubo, del grano, la cuajada va a quedar más o menos seca. Eso es criterio del quesero o depende también de la receta que estemos utilizando. Entonces, lo importante es que cuando se está cortando el cuajo, hay que manejar la cuajada muy suavemente al principio porque está muy débil, parece como una gelatina. Y entonces, bueno, sigamos. Vamos entonces ahora a hablar sobre la torta del Casar. Por cierto, voy a hacer un video sobre la torta del Casar. Ya compré el cuajo, como les expliqué en otra oportunidad, en el programa anterior o en el anterior al anterior. La torta del Casar se hace con leche de oveja y utiliza un cuajo especial, un cuajo vegetal que es la flor de cardo. Ya compré el cuajo de flor de cardo. Entonces, se lo envié a mi hermana en Madrid y voy a hacer ese video, por supuesto, ya será para diciembre, porque me voy en octubre, llego en noviembre aquí a Nueva Zelanda nuevamente y empezaré a hacer el queso ya en diciembre, son 60 días, o sea que el queso estará listo para febrero. Entonces, vamos a hacer el queso torta del Casar. Por supuesto, no lo vamos a hacer con la leche de las vacas de Extremadura, perdón, de las ovejas de Extremadura, sino que lo vamos a hacer con leche de oveja de Nueva Zelanda.
Sin embargo, aquí tenemos la oveja merino o merina en Nueva Zelanda. Entonces, bueno, vamos a hacerlo con esa leche. Por supuesto, no podemos hacerlo con leche cruda de oveja. Si consigo la leche cruda, por supuesto que lo voy a hacer. Pero lo voy a hacer con leche pasteurizada, que venden en el supermercado, que se consigue leche de oveja en cualquier lado. Fíjense que el cheddar, en este caso, por supuesto no podemos evaluar el sabor, pero sí podemos evaluar la textura. Tiene un cuerpo abierto, tiene muchos huecos, ¿eh? Entonces, estos huecos, este cheddar se hizo con leche cruda. Y a las 2 semanas, fíjense que tiene huecos, ¿no? Estos huecos son producto de levadura, pudiera ser producto de levaduras salvajes, pudiera ser producto de Escherichia coli que tiene el queso. Lo importante es que sepan que tiene unos huequitos aquí, ¿eh? Entonces, fíjense esto, ¿no? Esta foto la vi en un grupo que estoy metido yo, de queseros. Eso que ustedes ven que son como unas bolsas, eso es estómago de ternero, el abomasum, ese es el abomasum, con que hacen el cuajo. Entonces, hay gente que prefiere utilizar ese cuajo, yo no lo utilizo porque me parece desagradable. Entonces, ese cuajo lo inflan con aire. Hay un libro por ahí de un quesero, no me acuerdo cómo se llama. Ese queso es un cheddar. Pero fíjense la protuberancia que tiene ese queso, ¿no? Eso es aire. Eso se llama late blowing, hinchamiento tardío. Y se debe a que el queso está generando gas interiormente. ¿Por qué? Contaminación, básicamente. Pudiera ser por Clostridium tyrobutyricum, pudiera ser por Escherichia coli, aunque la Escherichia coli no infla tanto el queso así como ese, ¿no? Que sea un queso semiduro. Sirve el vinagre o vinagre de manzana para hacer un cuajo bueno, o se requiere un cuajo especial. Bueno, fíjate. No, puedes utilizar vinagre, claro que sí. El vinagre es un acidificante que te va a cortar la cuajada. Entonces pudieras utilizar vinagre. Sin embargo, yo te sugiero que utilices cuajo enzimático. Aquí me pregunta Ceci Tapia. El queso cheddar, ¿a qué acidez final en la cheddarización? No recuerdo el valor, Ceci, de verdad. Eso está en la receta, pero la verdad es que no lo tengo aquí en la mente. Creo que está entre 5 y 6, pero no recuerdo qué valor específico está. Está entre 5 y 6, porque el cheddar hay que ponerlo en bloques, ¿no? En bloques uno sobre otro y mantenerlos calientes. Entonces, allí el pH target no me acuerdo cuál es, pero está entre 5 y 6. Y esta frase pone en énfasis que la importancia, o que es muy importante, la innovación en el sector de la producción de quesos artesanales, porque podemos hacer productos únicos. Y eso es lo que yo he venido pregonando, y eso es en lo que se basa mi coaching empresarial, es en la técnica de cheese hacking, de desarrollar productos únicos a partir de productos que ya existen. Entonces,